Bienvenidos de nuevo a otra historia en Historias de Familia Rota. Antes de empezar, cuéntenos, ¿desde qué parte del mundo nos están viendo? Ahora, vamos a sumergirnos en la historia de hoy. Antes de casarme, pensaba que me unía a una familia, no que entraba en una guerra de clases sociales. Paul y yo nos conocimos en el trabajo. Estábamos en departamentos diferentes, nos unimos por el terrible café de la sala de descanso y poco a poco nos enamoramos entre hojas de cálculo y correos electrónicos sarcásticos. Él era amable, confiable y sorprendentemente bueno en la cocina. Nos mudamos juntos después de un año y lo dividimos todo por la mitad: facturas, tareas domésticas, compras. Al principio, pensé que era un equilibrio perfecto. Lo que no esperaba era que su familia me tratara como a un parásito. No empezó de inmediato. Vivíamos lo suficientemente lejos de ellos como para que las visitas fueran escasas. Paul me había advertido que sus padres, especialmente su madre, eran un poco intensos. No insistí en los detalles. Supuse que no podía ser peor que la intromisión ocasional o el comentario pasivo-agresivo. Estaba equivocada. El primer verdadero vistazo llegó aproximadamente un año después de nuestro matrimonio. De la nada, Everly, su madre, llamó a Paul y anunció que ella y Tiffany, su hermana, iban a pasar por casa. No preguntaron, simplemente aparecieron. Era un miércoles por la tarde. Acababa de llegar a casa del trabajo, me había puesto unos pantalones de chándal y estaba a medio preparar la cena cuando sonó el timbre. Paul todavía estaba en la oficina. Abrí la puerta y las encontré a las dos de pie con bolsas de la compra y sonrisas críticas. Everly entró sin esperar una invitación. «Todavía en este sitio», dijo, mirando el apartamento. «Pensé que ya os habríais mudado a algo mejor». Tiffany arrugó la nariz. «Huele a frijoles y arroz. ¿Estáis preparando la comida de la semana otra vez?» «Solemos cocinar los domingos para toda la semana», dije, intentando mantener la voz firme. Everly entró en la cocina, abrió la nevera e hizo un sonido teatral de decepción. ¿Ni siquiera una botella de vino? Ninguna tabla de quesos. Yasmín, querida, Paul no se crió con lasaña de microondas. Me quedé helada. Ni siquiera intentaba ser sutil. Se pusieron cómodas en nuestro sofá, hojeando un catálogo de diseño que habían traído por si queríamos redecorar. Tiffany hizo una foto a nuestros cojines, le susurró algo a su madre y se rió. Cuando Paul llegó a casa, yo estaba roja y en silencio. Se detuvo en la puerta, confundido. «¿Qué está pasando?» «Solo queríamos pasar a saludar», ronroneó Everly, y tal vez inspirar a Yasmín para que eleve un poco sus estándares. Paul me miró. No le dije nada. No quería ser yo quien causara la pelea. Volvió a mirarlas. «No volváis a venir sin ser invitadas». Everly sonrió como si fuera una broma. «Somos familia. No necesitamos una invitación». Pero la cosa no quedó ahí. La semana siguiente, volvió a ocurrir. Y otra vez, siempre entre las 5 y las 8 de la tarde, cuando Paul todavía estaba en el trabajo y yo estaba sola. Aparecían, entraban como si nada y trataban el apartamento como un Airbnb de segunda. Everly comentaba las cortinas. Tiffany criticaba la preparación de mi cena. Una vez trajeron una bolsa de ropa de diseño de segunda mano y sugirieron despreocupadamente que elevara mi imagen. Intenté no reaccionar. Intenté ser educada. Se lo contaba todo a Paul después, y él las regañaba cada vez, pero a ellas no les importaba. Incluso empezaron a esperarme fuera del edificio. 3 veces distintas vi el todoterreno de lujo de Everly aparcado cerca de la entrada principal. Una vez, al acercarme, Tiffany bajó la ventanilla y dijo: «Eres como una sombra pegada a la pierna de Paul». Es realmente triste. Pasé de largo sin decir una palabra. Después de eso, empecé a esperar en cafeterías hasta que Paul terminaba de trabajar. Me sentaba durante horas con un té frío solo para evitar estar sola en casa con ellas. ¿Lo peor? Siempre se iban antes de que llegara Paul. Él nunca vio el cuadro completo, la amargura, las indirectas sutiles, las miradas de suficiencia. Luego vino lo peor. Entraron de nuevo. Yo todavía estaba con la ropa del trabajo, inclinada sobre la estufa.
Everly se sentó en el taburete de la barra y sonrió como un gato con un ratón. Espero que estés planeando darle un hijo a Paul pronto. No querrás desperdiciar tu único valor. Tiffany continuó, sí, si no piensas ser una esposa de verdad, al menos podrías estar callada. Algunas personas se casan para ascender, pero tú. Tú solo eres un mueble prestado. No respondí. No pude. Pero entonces el tono de Tiffany cambió. Y si se te ocurre tocar los ahorros de Paul, dijo, inclinándose hacia adelante, te borraremos del mapa. Social, legal y financieramente. No bromeamos. Se fueron 5 minutos después. No recuerdo haber apagado la estufa. Me quedé allí, mirando a la pared. Paul llegó a casa a las 9. No se lo conté todo esa noche. No tenía energía. Pero al día siguiente, lo hice. Estaba furioso. Llamó a su madre, luego a su padre. Nigel escuchó en silencio y luego dijo, bueno, Yasmín no es lo que imaginábamos para Paul. Es una rareza, una esposa pobre en nuestra familia. Eso fue todo lo que tuvo que decir. Me senté en el salón después de que Paul colgara, mirando por la ventana el cielo del atardecer. No lloré. No grité. Solo me senté. Mi teléfono vibró. Simon, he oído que te están tratando como a la basura. ¿Estás bien? ¿Yo? Creen que no somos nada, Simon. Entonces, tal vez sea hora de que les recordemos quiénes somos. Me quedé mirando el mensaje. Luego me levanté, fui a mi portátil y abrí un nuevo documento. En la parte superior de la página, escribí, visita familiar el próximo fin de semana. Luego me recliné en la silla, con las teclas todavía calientes bajo mis dedos, y exhalé. Paul dudaba. ¿De verdad quieres seguir con esto?, preguntó mientras yo cerraba mi portátil la semana siguiente. No levanté la vista. Ellos querían que se tratara de estatus. Démosles lo que quieren. No les dijimos que íbamos. Fue intencionado. Everly y Tiffany nunca me concedieron esa cortesía. Simon llamó el sábado temprano. Estamos listos. El coche está fuera. Miré por la ventana y me quedé helada. Era un Bentley, no alquilado. El suegro de Simon se lo había prestado para ese día, una especie de pago de un favor. Negro pulido con detalles plateados, parecía una nave espacial que había aterrizado en nuestra calle. Me subí con un vestido minimalista de color crema y tacones nu. Mi madre llevaba el pelo recogido y había tomado prestado un bolso de mano de la mujer de Simon, que siempre parecía recién salida de una pasarela. Mi padre había desempolvado el traje más caro que tenía, uno de raya diplomática azul marino hecho a medida con un monograma apenas perceptible. Todavía tenía esa autoridad de hombros afilados que hacía que la gente se sentara más recta en las salas de juntas. No nos vestimos para impresionar. Nos vestimos como una armadura. Cuanto más nos acercábamos a la casa de Everly y Nigel, más silencioso se volvía el coche. Cuando finalmente doblamos la esquina hacia su tranquila calle sin salida, vi a Everly y Tiffany en el porche, con copas de vino en la mano, tomando el sol de primavera. En el momento en que vieron el Bentley, se quedaron heladas. Everly parpadeó como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Tiffany se inclinó hacia adelante, con la mano levantada para protegerse del resplandor, con los labios ligeramente entreabiertos. Cuando entramos en el camino de entrada, Paul salió primero. Everly bajó corriendo los escalones del porche. Paul, ¿qué es esto? ¿Has comprado este coche? Tiffany ya lo estaba rodeando, sus tacones golpeando el pavimento como un juez de alta costura en un salón del automóvil. Dios mío, susurró. ¿Es el nuevo Continental GT? Paul, esto es una locura. Paul sonrió con calma. No es mío. Everly inclinó la cabeza. ¿Qué? Es el coche del padre de Yasmín, dijo, casi con demasiada indiferencia. Silencio. La expresión de Everly se derrumbó como un mal merengue. Entonces se abrieron las puertas. Mi padre salió del asiento trasero con su traje a medida, abrochándose el botón delantero de la chaqueta con tranquila precisión. Mi madre lo siguió, grácil y elegante con un discreto azul marino.
Y entonces Simon salió del lado del pasajero, 1,8 metros de altura, hombros hacia atrás, expresión indescifrable. Su traje hacía juego con el de mi padre. Tiffany soltó un grito ahogado. Simon le ofreció a Everly una sonrisa fría. Me alegro de verte de nuevo. Everly se quedó helada. Tiffany parpadeó rápidamente como si alguien le hubiera quitado el aire de los pulmones. Paul miró de una a otra. Bueno, ¿no vais a saludar? Everly salió de su estupor de repente. Sí, por supuesto. Entrad, entrad. Os enseñaré el salón. Prepararé un poco de té. La mujer que solía criticar mis cortinas ahora estaba ahuecando los cojines del sofá como una nerviosa anfitriona de Airbnb. Tiffany corrió a la cocina, murmurando algo sobre sacar la vajilla buena. Nos hicieron pasar como a la realeza. Esta vez no hubo mención de la lasaña de microondas. Everly desapareció brevemente y regresó con bollos de limón y té de hojas sueltas. Sirvió como si sus manos fueran de cristal. Y bien, dijo con una sonrisa forzada, ¿qué os trae por aquí hoy? Mi padre estaba tranquilo, sentado erguido con un tobillo sobre la rodilla. Yasmín pensó que era hora de que nos volviéramos a conectar. No hemos tenido una presentación adecuada desde la boda. Tiffany no podía apartar los ojos de Simon. Entonces, ¿trabajas con tu padre? Simon asintió. Soy nuestro jefe de cuentas internacionales. Me encargo de las negociaciones con clientes europeos y de Asia Oriental. Paso aproximadamente la mitad del año en el extranjero. Vaya, dijo ella, pasándose el pelo por detrás de una oreja. Eso es genial. ¿Estás soltero? Mi padre levantó una ceja. Simon sonrió educadamente. ¿Casado? La sonrisa de Tiffany flaqueó, pero solo por un momento. Bueno, ya sabes, algunas personas están con la persona equivocada. Simon parpadeó. Perdona. Tiffany se encogió de hombros. Solo digo que algunas parejas no encajan bien. Aspecto, ambición, gusto, compatibilidad. Es una pena, pero pasa. Apreté las manos en mi regazo. Ni siquiera estaba siendo sutil. Mi madre, sentada a mi lado, me tocó suavemente el brazo, pero no dijo nada. Simon inclinó la cabeza. ¿Estás hablando de mi mujer? El tono de Tiffany se volvió meloso. Solo creo que podrías aspirar a algo mejor. Sin ofender. Simon la miró durante un largo momento. Luego sonrió, pero no del tipo amable. ¿Crees que podría aspirar a algo mejor que una becaria Rhodes multilingüe que fue seleccionada personalmente por Oxford Pharmaceuticals para su división de biotecnología? Tiffany parpadeó. Simon continuó, con tono uniforme. Su padre dirige un fondo que gestiona más de 600 millones de dólares en activos. Es inteligente, amable y está muy por encima de mi nivel. Pero, de alguna manera, me eligió a mí. Dejó que eso calara. No quiero ser cruel, Tiffany, añadió, pero si crees que eres un mejor partido, quizá deberías recalibrar tus métricas. Tiffany se puso un tono más pálida. A Everly se le cayó la cuchara. El silencio se extendió como un envoltorio de plástico por la habitación. Paul se reclinó en su asiento en silencio. Entonces Everly intentó recuperarse. Bueno, dijo, con la voz temblorosa, no pretendíamos juzgar mal nada. Mi padre finalmente volvió a hablar. No hacemos alarde de la riqueza. No es así como nos criaron. Pero el respeto no tiene que ver con el patrimonio neto. Tiene que ver con cómo tratas a las personas cuando crees que no tienen nada. Ni Everly ni Tiffany respondieron. Nigel no había dicho una palabra desde que llegamos. Simplemente miraba la alfombra como si pudiera tragárselo. Yo no me regodeé. No lo necesitaba. Sus caras lo decían todo. Terminamos nuestro té en silencio. Justo antes de irnos, Tiffany levantó la vista y, contra toda lógica, lo intentó una última vez. Simon, dijo, alisándose la blusa, quizá podríamos tomar un café alguna vez. Simon no parpadeó. Mi mujer se moriría de risa. Tiffany parecía como si le hubieran quitado el aire. Tenía la boca todavía abierta como si quisiera hablar,
pero se hubiera olvidado de cómo hacerlo. Everly estaba sentada, helada, a su lado, con la postura rígida, la máscara de anfitriona alegre cayéndose por segundos. Su mano se cernía sobre su taza de té, pero no la levantó. Nigel no había dicho una sola palabra desde que llegamos. Tampoco se había movido mucho. Estaba sentado en el extremo del sofá, con los ojos clavados en el suelo como si la alfombra contuviera el secreto para desaparecer de la habitación. Simon, mientras tanto, estaba de pie junto a la ventana, mirando a través de la cortina transparente el Bentley aparcado. Parecía completamente tranquilo, como un hombre que acababa de rechazar una propuesta de negocio ridícula con hechos y elegancia. Y lo había hecho. El silencio en el salón se alargó, pesado e incómodo. Mi madre se movió ligeramente, alisándose la falda, manteniendo la barbilla levantada pero la mirada neutra. Mi padre, sin embargo, se recostó con la calma de alguien que había estado esperando este momento durante mucho tiempo. Everly finalmente habló, con voz débil. No sabíamos que la familia de Yasmín era. Se interrumpió, dándose cuenta de que la frase no tenía un buen final. Simon se volvió hacia ella y levantó una ceja. ¿Rica? ¿Educada? ¿Exitosa? ¿Humana? Tiffany se aclaró la garganta. No es el aspecto que tenía cuando la conocimos. ¿Quieres decir que no llevaba una marca que reconocieras?, dijo mi madre con suavidad. Eso no es lo mismo que no tener valor. Mi padre se inclinó hacia adelante entonces, apoyando los brazos en las rodillas. Nunca hemos hecho alarde de lo que tenemos. No porque nos avergoncemos de ello, sino porque no es lo que nos define. Everly parpadeó. Nosotros supusimos. Supusisteis mal, dijo mi padre con calma, y tratasteis a nuestra hija en consecuencia. Tiffany retrocedió visiblemente. Paul estaba sentado en un rincón de la habitación, con las manos entrelazadas, observando en silencio. No había dicho mucho desde el enfrentamiento. Sabía que estaba dejando que se desarrollara, dejándonos a mí y a mi familia el espacio que no nos habían dado antes. Mi padre continuó: os burlasteis de ella, la humillasteis, entrasteis en su casa y la hicisteis sentir como una extraña en ella. Y lo hicisteis porque creíais que estaba por debajo de vosotros. La voz de Everly se quebró. Estábamos tratando de guiarla, de ayudarla a encajar. Nunca necesitó encajar en nada, dijo mi madre bruscamente. No es arcilla para que la moldeéis. No es un proyecto. Es la esposa de vuestro hijo. Tiffany se hundió de nuevo en el sofá, su voz ahora apenas un susurro. No pretendía que fuera tan grave. Simon soltó una breve carcajada. La amenazasteis con borrarla social y financieramente. Eso sonaba bastante grave. Everly volvió a abrir la boca, pero entonces Nigel finalmente habló. Le dije a Paul, dijo lentamente, con voz ronca, que ella era inusual para nuestra familia. Dije que era rara. Me miró. Pero no me refería a que fuera pobre. Lo miré, sin saber qué pensar de esta afirmación. Añadió: quería decir que era la primera en mucho tiempo que no nos miraba como si fuéramos especiales. Y supongo que eso nos puso nerviosos. Fue lo más parecido a la honestidad que había oído de ninguno de ellos. Mi padre se puso de pie. No hemos venido aquí a por disculpas, dijo claramente. Hemos venido aquí a cerrar el círculo. Yasmín merecía ser vista por quien es, no por quien decidisteis que debía ser. Everly también se puso de pie, pero le temblaban las manos. La veo ahora, dijo. Lo juro. Lo veo ahora. Mi madre y yo nos levantamos juntas. Simon ya estaba en la puerta, sujetándola. Mi padre asintió a Everly, pero no dijo nada más. Salimos en silencio, del tipo que llena una habitación después de que ha pasado una tormenta. Fuera, Simon sujetó la puerta del coche para mi madre. Mi padre esperó a que estuviera sentada antes de subir él mismo. Fui la última en subir al Bentley. Al hacerlo, volví a mirar la casa. Paul estaba en la puerta, mirándonos. Su rostro era ilegible, pero sus ojos estaban fijos en mí. Bajó lentamente y caminó hacia el coche justo cuando Simon arrancaba el motor. Volveré por separado, dijo, pero te veo en casa. Asentí.
Se inclinó ligeramente. ¿Estás bien? Lo estaré. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja, gracias por no estallar. Incluso cuando tenías todas las razones. No respondí. Esa noche, Paul y yo nos sentamos en nuestro salón. Sin televisión, solo silencio. Debería haber intervenido antes, dijo finalmente. Lo intentaste, respondí. Pero necesitaba tomarme mi espacio y necesitaba que lo vieran por sí mismos. Él asintió. Pasaron unos días sin incidentes. Entonces, de la nada, recibí un correo electrónico de Everly. Asunto, gracias. Estaba equivocada en todo. No te merecías nada de eso. Lo siento. Everly. No respondí. Más tarde esa semana, Tiffany envió un mensaje de texto. Tiffany, ¿crees que podríamos empezar de nuevo? Quizás un café. Se lo enseñé a Paul. Negó con la cabeza. Tú decides. Pero yo no lo haría. No lo hice. A partir de ese día, Everly y Tiffany nunca más aparecieron sin avisar. No hubo más comentarios sobre cómo vestía, qué cocinaba o de dónde venía. Si me hablaban, era a través de correos electrónicos cuidadosamente redactados o incómodas tarjetas de felicitación. Paul todavía los visitaba de vez en cuando, más por deber familiar que por afecto. Dijo que las cosas habían cambiado, que eran más humildes, más silenciosos, incluso, Dios no lo quiera, curiosos por saber cómo estaba. Ahora preguntan por ti, me dijo una noche, no para controlar, solo para saber. No estaba segura de si creerlo, pero estaba bien sin saberlo. Tenía paz. Eso era suficiente. Es extraño cómo la gente solo aprende a respetar los límites una vez que se ve obligada a enfrentarlos. Todo lo que vieron fue a una chica con zapatos básicos viviendo en un apartamento modesto con un hombre que pensaban que merecía más. No se molestaron en mirar más a fondo. Asumieron que la riqueza significaba sabiduría, que el silencio significaba debilidad. Pero al final, no fue el Bentley lo que lo cambió todo. Fue el silencio posterior. El silencio de la vergüenza. El silencio de la comprensión. El silencio de las personas que finalmente vieron lo ruidosa que había sido su propia arrogancia. No necesitaba venganza. Solo necesitaba que oyeran el sonido de su propio orgullo rompiéndose. Gracias por acompañarme en esta aventura. Si te sentiste parte de esta historia, suscríbete para que sigamos creciendo juntos. Recuerda que cada paso cuenta en tu propio viaje. Nos vemos en la próxima parada.